Buenas noches. El nuevo consejero de Hacienda, Javier Campoy, compareció ayer en las Cortes por primera vez y dijo que había margen para el reajuste sin necesidad de tocar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Analizaremos con nuestros invitados cómo pueden hacerse estos ajustes y hablaremos además del nombramiento de Arias Cañete como cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas. Para hablar de estas cuestiones, hoy en esta noche, en esta mesa de redacción, nos acompañan Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Buenas noches. Raúl Ariza, concejal de Izquierda Unida. Buenas noches. Buenas noches. Y Paula Bardavillo, del PAR. Paula, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando del consejero de Hacienda, del nuevo consejero de Hacienda, Javier Campoy, que ayer comparecía por primera vez en las Cortes, decíamos, para explicar ese plan económico-financiero que va a poner en marcha, y dijo que el desfase había sido transitorio, que había margen de maniobra para realizar los ajustes sin tener que tocar, insistió en esa idea, sin tener que tocar ni educación, ni servicios sociales, ni sanidad. Entonces, la pregunta es cómo hacer esos ajustes sin tocar esas áreas tan vulnerables. Paula. Sí, bueno, en primer lugar quiero darle la enhorabuena al nuevo consejero, Javier Campoy, y desearle todos los éxitos posibles, y no solamente por el hecho de que sus éxitos son los éxitos de Aragón, ¿no? En cuanto a cómo hacer para volver a conseguir que el déficit esté en los límites que nos marca el Estado, pues bueno, desde luego la tarea no es fácil, sobre todo pues bueno, porque ha habido esos problemas que al final los ingresos no han sido todo lo previsto, entonces esto es un problema importante. Es esperanzador el hecho de que él, tras pedir esos 3 días para poder hacer un análisis de la situación financiera de la comunidad autónoma antes de poder pronunciarse sobre las líneas políticas que iba a seguir, pues es esperanzador que tras ese análisis haya visto que efectivamente haya un margen para reajustar, reduciendo el gasto público sin que se vean afectados los gastos esenciales, ¿no? Todo lo que sea ganar este dinero que es necesario mediante la reducción del gasto público en cosas que no sean esenciales, sino ganando en eficiencia, desde luego yo creo que es bienvenido y que es esperanzador, y que eso está adecuado. Pero eso yo creo que no es el caballo de batalla, de ser el que logremos unos mayores ingresos públicos para que pueda lograr aumentarse el gasto público, ¿no? Entonces, el obtener mejores ingresos debe venir, por supuesto, lo llevamos diciendo siempre, pero por la vía de la reactivación económica, y también entiendo que hay que hacer mucho hincapié, que debemos de seguir los políticos en Aragón
Madrid que el sistema de financiación autonómico sea justo para Aragón, que se prime no solamente el factor de la población, porque no es justo ese sistema de financiación, que debe tenerse en cuenta en Aragón la despoblación, la dispersión del territorio, el envejecimiento, porque esto determina el coste de los servicios y que por tanto hay que seguir exigiéndole a Madrid, y en esto también Javier Campoy ha dicho que no le iba a doler en prendas exigir lo que fuera menester, ¿no?, al Ministerio de Hacienda. Entonces yo creo que hay que ir por esa vía y utilizar, por supuesto, el sistema de la bilateral, del acuerdo bilateral entre Aragón y el Estado, porque es la vía que abre el Estatuto de Autonomía de Aragón, que como ley orgánica que nos dotamos los aragoneses y que el Estado también aprobó, puesto que es una ley orgánica, debemos de exigir el cumplimiento del Estatuto y exigir que todos esos factores se tengan en cuenta para financiar a Aragón a través de esa comisión bilateral. Raúl, ¿cómo viste tú la comparecencia de Campoy? Serán tres las hijas de Elena. Bueno, ya llevamos al señor Garcés, al señor Saz y ahora al señor Campoy. Bueno, pues sí, es más de lo mismo. Mientras no modifiquen las políticas que nos están llevando al desastre en la comunidad autónoma de Aragón, somos campeones, pero en incumplimiento del déficit. Así lo ha dicho el señor Montoro, que, bueno, por una vez, pues, fíjate, no se ha puesto de acuerdo para intentar dulcificar, sino que ha sido bastante claro. Yo me hago la siguiente reflexión. Caramba, dice, no vamos a tocar ni la educación, ni la sanidad, ni los servicios sociales. ¿Y por qué no lo habéis hecho antes? Digo yo, viene de la misma formación política. Se podrían haber hecho recortes. Los recortes han afectado especialmente a educación, a sanidad y a servicios sociales. Y ahora nos dice que va a hacerlo sin tocar esas tres patas, esos tres servicios esenciales. ¿Y por qué el que estaba antes no lo hizo? ¿Pertenece a la misma organización? Sí. ¿Defendían el mismo programa? También. Nosotros deseamos mucho éxito, pero el éxito de las políticas del Partido Popular va justo en sentido contrario de lo que nosotros consideramos que debería ser beneficioso para toda la ciudadanía. El desmantelamiento de la sanidad pública en el medio rural es un hecho objetivo denunciado por todos los sindicatos médicos. Ahora dice que no va a tocar más. Claro, cuando una persona está tan delgada, le dices, no, si ahora ya no te pongo a régimen, efectivamente, pero son 40 kilos. Nos están dejando una comunidad autónoma en una situación muy difícil, muy difícil. Y yo no sé, dice, el peso que tiene Aragón en Madrid,
a las pruebas me remito. Pintamos más bien poquito. Les hace más bien un poquito a la señora Rudy, le hace más bien un poquito caso en Madrid. Yo no sé si a lo mejor van a enviar algún tuit muy enérgico y a lo mejor les hace más caso. Nosotros poco esperanza tenemos. Pepe. A ver, vamos a ver, a mí, bueno, me apetece hablar de Javier Campoy primero decir, bueno, que es una persona de 44 años, creo que es una persona cordial, hasta donde le conozco yo, creo que es una persona más con talante negociador, lo cual ya es importante, tener un talante de consenso, pero en cambio creo que tiene suficiente experiencia para cometer la responsabilidad que se le pide ahora. Y evidentemente coincido con Paula 100% que no lo tiene fácil, no lo tiene nada fácil, pero bueno, él ya dijo ayer que adquiría un compromiso con los aragoneses, se ha comprometido ya a preparar un plan económico financiero y efectivamente dice que no va a subir impuestos y que no va a tocar la sanidad, la educación y la política social. Ayer Raúl decía que por qué no lo había hecho antes. Bueno, pues sí, probablemente tengas razón, pero quiero decirte, Raúl, que también hay momentos. Quiero decir, probablemente este momento no es igual que el momento que había hace un año o hace dos, porque puede haber otras circunstancias, ¿no? Y bueno, y sin embargo, sin tocar eso, sí que tiene la obligación o el compromiso de reducir deuda. A ver, ¿cómo? Pues bueno, él hablaba ayer de reducir el gasto corriente y de mejorar la eficiencia. Y coincido con Paula también, que tenemos que defender a ultranza que la distribución se haga con arreglo a otros criterios diferentes a los que se está haciendo ahora, para no ser una vez más perjudicados, ¿no? Y bueno, en cuanto al desfase transitorio, yo me vais a permitir una pequeña broma. Esto de cuando te dicen que te repasa, porque cuidado, el desfase pasar del 1,03 al 2,06 no es cualquier, o sea, el desfase es un desfase importante. Y claro, cuando dicen que es un desfase transitorio, que hay partidas que no estaban computadas, bueno, pues eso es como cuando en un partido de fútbol te pitan penalti y protestas. Pues sí, puedes protestar, pero lo que tienes que hacer es poner al portero en su sitio y que lo pare, ¿no? Entonces, bueno, parece ser, según pude entender en lo que leía de su comparecencia de ayer, que él se apoya en una posible salida de la recesión, por lo menos un avance, lo cual nos daría mayores ingresos, que son necesarios evidentemente. Y bueno, pues ahí el Fondo Monetario Internacional ha previsto que posiblemente en lugar del 0,7 España podría llegar al 0,9. Entonces, bueno, pues yo creo que él se apoya fundamentalmente ahí para intentar
comentar, porque desde luego yo estoy convencido de que si no se mejoran los ingresos será difícil y al final no tenga que tocar los temas que ha dicho que no tocar. O sea que yo simplemente darle un voto de confianza y desearle la mayor de las suertes porque será nuestra propia suerte. Dijo precisamente que eran datos esperanzadores estos que comentaba ahora Pepe y que hacían descartar acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Haría falta acudir a este fondo, Paula? Siempre se ha descartado, pero sí, bueno, dadas las circunstancias, claro, la pretensión es evitar acudir a él para que no nos esté supervisando, ¿no?, de una forma más intensa el Ministerio de Hacienda. Yo creo que está bien que se intente evitar. También creo que hizo alusión a que ese plan económico financiero se haría por Aragón y para los aragoneses y por aragoneses, es decir, que no se nos va a meter o inmiscuir el Ministerio en hacer esa tarea, con lo cual también es conveniente, porque quién mejor que nosotros para saber dónde podemos hacer esos ajustes. Por otro lado, también la cifra parece que primero que no nos la han dicho claramente y segundo que el gobierno de Aragón, los que conocen los datos, no están de acuerdo con esas cifras, ¿no? Parece ser que hay unas ciertas discusiones, como decía Pepe, en algunas, pues bueno, algunas cifras que parece que las han contabilizado el diciembre del 2012 y diciembre de 2013. Yo estoy convencido que al final es el penalti. Bueno, no lo sé, pero si la presidenta y el consejero también insisten tanto en que, bueno, que van a abrir esa vía para intentar discutir con el Ministerio esa cifra que nos va a la DI, quiero decir que se está hablando de que pueda ser la cifra de 100 millones más o menos, o sea, que es que no, que es una cuestión que es importante. Entonces, bueno, abrir esa vía está bien, abrir esa vía de no quedarnos con lo que nos digan y luego simplemente querría comentarle a Raúl que no sé si lo he entendido mal, pero creo que decías que se ha cometido hasta esta fecha más recortes o más ajustes en el tema de servicios sociales, educación y sanidad y que eso no es exactamente así, o sea, no es cierto, se ha cometido más ajustes en el resto del gobierno, del presupuesto de la comunidad autónoma, sobre todo en materia inversora, que se ha producido también ajustes en estas materias, pues sí, a la fuerza, claro, ha habido que cometerlos porque ha habido muchos menos ingresos, pero no se ha hecho ahí el grueso de los ajustes. Todo lo contrario, se ha intentado minimizar. Yo creo que se ha defendido desde los distintos departamentos que el ajuste era el mínimo posible y desde luego no estaba ahí el gordo el grueso de los ajustes del presupuesto
sido brutales. ¿No? Ayer jueves estaban los interinos concentrados, ¿sabes? Se les despide, están cobrando el desempleo y luego se les contrata. Los centros de atención primaria se están desmantelando. La atención en el medio rural, yo te puedo contar, el verano pasado tuve un problema, estaba en la comarca de Borja, fui a Borja, hice una radiografía, en Borja no me atendieron, me fui a Tarazona, en Tarazona no me atendieron porque no había radiografía los fines de semana y tuve la opción de irme o a Zaragoza o al Hospital Reina Sofía de Tudela. Me pillaba más cerca de Tudela. Se está desmantelando. A mí lo que me molesta es que digamos que no hay recortes cuando es un clamor de la gente que no puede optar a la educación privada o a la sanidad privada para poder garantizar un servicio básico como es la educación y la sanidad. No son ajustes, sino que son recortes claramente orientados. Cada uno defendemos un programa político. Hay quien considera que la gestión privada de determinados servicios públicos hace que sean más competitivos. Nosotros estamos radicalmente en contra de eso. Entendemos que siempre la gestión pública es mejor, una sanidad pública de calidad y una educación pública de calidad. Y claro, si los ajustes para pagar a los bancos los hemos hecho quitando lo más básico, es muy sencillo cuadrar un presupuesto. Cojo y solamente ejecuto el 60% del presupuesto, como ha hecho la señora Rudy, y aquí pacientes, pues gloria, 60%. Lo que quiero decir es que no nos han hecho ese descenso del gasto público allí, no, se ha hecho en todo el presupuesto. Especialmente allí. No, especialmente no. Yo creo que pues son precisamente no. Los espacios más sensibles los que primero nota la gente. Desde luego, Raúl, quiero decir, si alguien pretende decir que no ha habido ajustes y no ha habido recortes, estaría viviendo en un planeta diferente, no en este planeta, porque es evidente que lo hay. Lo que pasa es que, fijaros, a pesar de todo, que decir, hemos crecido el déficit por encima de lo que estaba previsto. Quiero decir que probablemente, no sé si los ajustes se han hecho en los sitios adecuados, pues probablemente sí, unos sí y otros no, pero que era necesario hacerlo, si va a seguir siendo necesario hacerlo, yo lo tengo bastante claro, porque de hecho crecer endeudándose no tiene ningún sentido. Bueno, estaremos pendientes de ese plan económico financiero del nuevo consejero. Hablamos ahora de otro tema, el nombramiento de Arias Cañete como cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas, un nombramiento que ya se preveía, no ha cogido por sorpresa a nadie, pero preocupa a los partidos en Aragón porque la figura de Arias Cañete siempre se ha mostrado partidaria de los trasvases. Bueno, Pepe, ¿cómo te parece, qué te parece este nombramiento? ¿Crees que puede perjudicar que Arias Cañete esté en Europa? Vamos a ver, quiero decir que hayan nombrado
Cañete ahora es una cosa que ya era sabido, lo sabíamos todos, y lo primero que habría que preguntar es por qué han esperado tanto. No sé si es que no lo tenían claro o qué pasa. Vamos a ver. Bueno, no sé si eso es así. Bueno, es igual. Lo que sí está claro es que Arias Cañete es un político con amplia experiencia, está ampliamente experimentado, que es el, ya lo diré, el ministro mejor valorado, y el ministro mejor valorado creo que sacaba una nota de 3,15 o una cosa así, pero no es el mejor valorado, ¿no? Y desde luego que tiene amplia experiencia en Europa, ha sido 13 años eurodiputado, habla además inglés, francés y bueno, y dicen que habla también algo de alemán y italiano. Quiero decir que está, y ya fue ministro de Agricultura en el gobierno de José María Aznar. Y volviendo al tema que me preguntabas tú, una vez hecha esta pequeña glosa, evidentemente tiene que sembrar una cierta inquietud en Aragón, porque yo no tengo ninguna duda de que es un ministro transvasista, por lo menos así se ha manifestado en cuantas veces ha podido. Aún recordamos que en el 2002, siendo ministro con Aznar, insisto, dijo que el trasvase del Ebro se haría por sus narices. Dejémoslo ahí, ¿no? Y bueno, y no solo eso, sino que además es que en la lista aparece Ramón Valcárcel, que es el expresidente de Murcia, y probablemente Esteban González Pons, que es un prócer valenciano. Y no olvidemos también que el Partido Popular en Valencia, de cara a las próximas elecciones, tiene un problema, digamos, porque yo creo que lo tienen complicado. Y si a eso le unimos o a todo junto que hay que contentar al electorado levantino, pues es lógico que nos preocupemos por ese tema, porque yo creo que es para preocuparse. Pero bueno, primero hay que esperar, porque también está Elena Valenciano ahí, que se celebren las elecciones, a ver quién sale y a ver qué pasa, ¿no? Paula. La preocupación está ahí. Sí. Bueno, yo creo que ese temor de los grupos políticos aragoneses y de todos los aragoneses estar a la defensiva frente a esta candidatura de Arias Cañete, pues bueno, es normal, ¿no? A la vista de lo que ha comentado Pepe, de su trayectoria como ministro en el gobierno de Aznar. Efectivamente, ahí se vio claramente su postura pro trasvase, y efectivamente es normal y real este temor. Dicho esto, bien es verdad que esta legislatura pues bueno, está resultando más comedido, o por lo menos no se ha visto tan a las claras su tendencia al trasvase, ¿no? Y de hecho en Aragón pues bueno, ha tenido bastantes gestos, como son, bueno, el venir a varias reuniones, lleva no sé si 3 o 4 reuniones en la Comisión
comisión de seguimiento del Pacto del Agua, el impulso que ha dado a obras hidráulicas y, muy importante me parece, el plan hidrológico del Ebro que se ha aprobado con la reserva hídrica de los 6.550 hectómetros cúbicos de los aragoneses recogían el Estatuto de Autonomía en la ley del plan hidrológico nacional, y ahora se incluyó también en el plan hidrológico del Ebro, de la cuenca, recientemente aprobado. Bien, es verdad que esto creo que hay que agradecérselo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Javier de Pedro, que es del Partido Aragonés, y quiero decir con esto que posiblemente ese cambio de tendencia del ministro, hasta ahora ministro Arias Cañete, pues sea gracias al influjo del Partido Aragonés, ¿no?, y de la coalición que tenemos en Aragón. Bueno, pues vamos a ver si este cambio de tendencia permanece bueno, y no vemos que el candidato del Partido Popular, con ese formando ese triplete que ha señalado Pepe con González Pons, posiblemente, y con el expresidente de Murcia, pues bueno, no haga una política europea por otras bases. En cualquier caso, que sepan que estaremos en la lucha como siempre. Raúl. Se nos olvida una cosa cuando hablamos de este señor. Yo, desde el respeto, ¿no?, a que todas las formaciones políticas se intentan poner a las personas que mejor van a defender sus intereses, su programa político, y que más prestigio pueden aportar. El que hable 4 idiomas, como si habla 40, no significa que se vaya a comunicar ni más ni mejor, porque además en el Parlamento Europeo Partido Socialista y Partido Popular coinciden en el 80% de las votaciones. Es decir, donde está la chicha de verdad, ahí hay pocas diferencias. Realmente hay pocas diferencias entre el Partido Socialista y el Partido Popular en las grandes decisiones económicas. Sí, es una partida de un perfil. Sí, no, pero es un perfil que no significa que comunique ni más ni mejor. El otro día veíamos una foto curiosa, ¿no?, de Angela Merkel bromeando con un ministro finlandés, y era un moñicote que les ponían, o sea, que se entendieron perfectamente. Yo sí que me gustaría hacer una reflexión que afecta mucho a Aragón, compartiendo, porque no solamente agua y trasvase, con todo lo importante que es eso. Y sabemos la historia que tiene de tirar de sus gónadas masculinas, ¿no?, para intentar imponer sus posiciones, sino el posicionamiento que ha tenido con la PAC. Y eso me parece terrible. Es un hecho objetivo que las ayudas de la Unión Europea que vienen a través de la PAC, hay 900.000 receptores en España, pero solamente hay 400.000 profesionales en el campo. Es cierto que la persona que más ayuda recibe, más de 1 millón de euros, de la PAC, es la duquesa de Alba. Es la duquesa de Alba. Pues es nuestro objetivo. Tenemos muchos agricultores que no tienen casi ni para comer porque no les da trabajar en el campo.
Pues yo hago mías las palabras de la COAG, del sindicato COAG. Ha sido un pésimo negociador mientras ha estado en el ministerio porque se dedicaba a comunicar lo que ya había decidido, fruto de ese rodillo del Partido Popular. Os comunico que os vengo a escuchar con mucho cariño, pero que sepáis que hasta luego y un abrazo. ¿Vale? Ese talante, pues, en fin, en Europa no lo va a poder aplicar. No va a poder aplicar porque pintamos lo que pintamos. Bueno, esperaremos acontecimientos y desde luego yo estoy convencido de que la candidatura que encabezan Billy Meyer y Marina Albiol va a tener unos extraordinarios resultados. Candidatura de Izquierda Unida a nivel federal. Bueno, tenemos que ver cómo va esa campaña, que ahora parece que comienza, ¿no? Y ya una vez que conocemos a este candidato, tenemos a Valenciano por el Partido Socialista. ¿Cómo veis a las diferentes listas? Bueno, yo no sé quién lo diría. Yo creo que ahora mismo esto es como la política en general. Ahora mismo el problema que tenemos es ¿cómo lo diría yo? La poca credibilidad que tiene a nivel nacional en general y las posibilidades de abstención que tenemos tan importantes, ¿no? Quiero decir que es que la gente está empezando a pasar de muchas cosas. Yo lo que diría es que lo que hace falta es que la gente vote según sus principios, pero demonios que lo hagamos para que salga una candidatura fuerte, y también no tengo ninguna preferencia, ¿no? Bueno, esperaremos entonces ver un poco más acerca de esta campaña. Vamos a cambiar de tema, nos quedamos en el terreno también internacional, porque el Fondo Monetario ha alertado a España para decirle que la lentitud en el saneamiento de la banca está lastrando la recuperación económica. Pide que se agilice, que se dé créditos a las empresas, a los particulares, para incitar el crecimiento económico. Pepe, empezamos contigo para que nos expliques un poquito por qué lastra el saneamiento de la banca. A mí me hace mucha gracia que el Fondo Monetario Internacional diga a la banca española que den créditos. Bueno, pues que lo den ellos directamente. Quiero decir que no es tan sencillo. Lo primero, lo que es preciso de verdad es la armonización bancaria a nivel europeo. A nivel europeo, no estamos hablando de un país, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque armonizar los sistemas financieros hace que se eviten los riesgos soberanos y que haya las tremendas diferencias que hay de tipos de interés y precios y costes entre los diferentes países de Europa, y como consecuencia de eso diferentes posibilidades de competir. Es preciso sanear los balances de los bancos todavía, del sistema financiero, y yo, bueno, pues
hecho mención a las ayudas a la banca, que yo en esta tertulia siempre saco la misma conversación. Las ayudas a la banca no son ayudas a la banca, son ayudas a unos poquitos bancos, ¿eh? Porque hay algunos que no han recibido ni un solo euro de ayuda, y eso hay que dejarlo constar aquí. Lo cierto es que han pasado ya 6 años, se han dotado en Europa 675.000 millones para rescates. Tenemos unos tipos de interés ahora que en unos mínimos históricos que están en el 0,25%, y a pesar de todo eso no se trasladan las pymes porque no se están dando créditos. Y os aseguro una cosa, los bancos ahora tienen dinero para dar y quieren prestar. Lo que pasa es que hacen falta también créditos solventes. Y fijaros, yo solo voy a daros un dato que lo conocemos todos. En este país tenemos una morosidad que está entre el 13 y el 14%. Fijaros que cosa más, eso es una auténtica barbaridad. Y en Europa el conjunto de la morosidad en Europa es de 800.000 millones de euros, y es justamente el doble que en 2009. O sea, con ese panorama, fijaros que yo creo que hay mucho camino por hacer, pero fundamentalmente, insisto, unión bancaria europea, y lo que hace falta es que los bancos reciban propuestas de proyectos viables, y siento decirlo así, quiero decir. Pero no reciben propuestas, Raúl, de viables, como dice Pepe, o no quieren dar los créditos. Vamos a ver, hemos privatizado los beneficios y socializado las pérdidas. Es decir, montamos el Sareb para comernos todos los procesos especulativos que habían llevado los bancos haciendo hipotecas basura. Bancos especialmente. La mayoría de los bancos. Se los cogemos, Disculpa, sí, luego intervienes si quieres y das tu opinión. No, Pepe. Luego intervienes tú. Hay un problema, y es que todas las alegrías económicas que habían hecho la mayoría de los bancos, vuelvo a decirlo, lo que hacen es que dice papá Estado, no te preocupes, que me lo quedo. Venga, te meto dinero público, dinero del que luego nos falta, Paula, para las pensiones, para la sanidad, para la educación, que no nos viene del Estado. Porque se lo hemos dado a esta gente para que pueda salvar sus cuentas, sus balances económicos, ¿vale? Bien. Ahora resulta que decimos que tenemos problema, una vez que se le ha inyectado miles de millones de euros, que se ha quitado del bolsillo de los contribuyentes. Ahora les decimos que ¿por qué no prestan? Pues porque no tenemos una banca pública, por ejemplo, en España. A mí me parecería bien que hubiera una unión bancaria europea, me parecería una cosa interesante. Pero siempre que obedeciera
criterios racionales de la Europa de la Ilustración. Es decir, si vamos a estar siempre de rodillas detrás del BC, detrás del FMI, bueno, yo eso no lo quiero. Quiero un espacio donde realmente no se lucren los bancos de la manera tan salvaje que lo están haciendo, con préstamos al 1%, dinero público, y que luego lo prestan al 6,5, o al 7, o al 7,5, o la última captación de deuda de la DGA al 8,5, que es dinero público que reciben al 1,5 o al 1 y luego lo prestan al 7,5. ¿Y por qué no tenemos una banca pública con un diferencial del 0,5? Del 0,5 para que nos lo presten, que es dinero nuestro. Paula, rápidamente, una idea. La idea es que, claro, parece que esa pescadilla que se muerde la cola, o sea, cada vez tiene más impagos, o sea, los impagos siguen produciéndose porque la gente está en una situación económica que no puede atenderlos, con lo cual no se atreve a dar nuevos préstamos para no tener nuevos impagos. Es que la solución, yo creo que no viene de los bancos. Los bancos no van a dar préstamos mientras siga así la situación, y esto no mejora solo, hay que intervenir, algo hay que hacer. El Banco Central Europeo dando dinero al 1%, como está diciendo Raúl, a los bancos. Oye, pues vamos a intervenir, a captar ese dinero y a dárselo directamente a las empresas. Yo solo por emplazar a Raúl, que el próximo día que por favor me digas un banco que ha recibido, no, o sea, no casi todos, uno. Te los diré, los bancos y las cajas de ahorros que han sufrido procesos de bancarización Cajas de ahorro, que les han reventado, que les han reventado el Raúl, proceso que tenían de redistribuir esa riqueza, esos intereses para actuar en el No nos territorio. queda tiempo. Raúl, cajas de ahorro, sí, también te diría 3 o 4 o 5, pero bancos dime uno. Si os parece, Uno. No te preocupes, que te traeré un listado. retomaremos este debate en otra ocasión porque ha creado aquí algo de polémica. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con el programa Pulgadas, ese programa dedicado a las nuevas, a las modas y a las nuevas tendencias que